buenas camaradas del páramo, espero que se encuentren bastante bien el día de hoy. Lo nuevo del sistema de fabricación ha llamado la atención de muchísimos jugadores antiguos. Es un cambio que llevan esperando desde hace bastante tiempo, y aunque varios tienen deseo de regresar al juego tras años de haberlo dejado, algunos de ellos se sienten un tanto perdidos por los cambios que se han ido añadiendo tras esa ausencia. Pero tranquilos, porque para eso estoy aquí. El video de hoy será un repaso de todo lo que ha cambiado a lo largo de estos 3 o 4 años. Pero ojo, porque algunas noticias pueden ser un poquito agridulces, así que siéntense, pónganse cómodos y déjenme ponerlos al día. Esta información es valiosa para jugadores veteranos, intermedios e incluso para los que están hasta ahora pues empezando. No olviden suscribirse, apoyar el video y activar la campanita de notificaciones, porque de aquí en adelante lo que se viene son videos poderosos. Primero, campamentos de supervivientes. Hace mucho pero mucho tiempo llegó al juego una actualización que revolucionó el sistema de campamentos. Con ello perdimos todos los tradeos que ofrecía cada uno, y desde entonces todos los asentamientos tomaron una medida un poco más capitalista. La interacción con el mercado ya no es un yo tengo esto y te lo cambio por aquello. No, ahora cada región del juego cuenta con una moneda oficial. Desde el primer campamento, o sea Olonets, hasta Ishevsk manejan como moneda el rublo negro. Desde Sverdlovsk hasta Kurgan utilizan las tuercas de hierro, y desde Omsk hasta Irkutsk se manejan las cartillas de racionamiento como moneda. Lo interesante de cada campamento es que te ofrecen recetas de creación para poder desbloquear armas, vehículos, componentes o armaduras. Además, cada campamento cuenta con algunas instancias interesantes que facilitan un montón el juego, como la utilización de la enfermera para restaurar tu salud o curar enfermedades, incluyendo la radiación. También hay dos tipos de comercio, uno en donde puedes comprar provisiones y otro en donde puedes vender cosas. Lamentablemente con el tiempo se ha perdido la oportunidad de vender carne, los huesos y el cuero sin curtir en los campamentos, obligándonos a tomar otras medidas para conseguir dinero. Ahora lo más rentable es vender electrodomésticos y muebles o hacer misiones de entrega y llevar pasajeros a los campamentos. Pero si quieres saber un poquito más sobre cómo conseguir dinero, por aquí arriba te dejo un video guía con esa información. Un aspecto más por mencionar de los campamentos es el especialista. Muchas de las armas, muchachos, por no decir que casi todas, han perdido la facultad de ser reparadas manualmente, por lo que la función del especialista ahora es mucho más importante si queremos conservar las armas. El único que puede restaurarlas al 100% es él. El valor de la reparación dependerá del tipo de arma o vehículo que requiera la atención, pero sí o sí, para restaurar completamente tu arma debes ir con él. Si quizás dejaste el juego mucho más antes y nunca probaste esa actualización, debo también mencionar por obligación el sistema del tren. Este medio de transporte se encuentra desde el campamento de Chelyabinsk y conecta con Tyumen, Kurgan y de Omsk hasta Irkutsk. Pero ojo, porque para habilitar la ruta de cada punto primero debes visitar cada campamento, así vas a desbloquear el teleport del tren a esos destinos. Por lo general los viajes en tren salen súper rentables, son muy baratos, así que puedes ir y venir a cualquier lugar que esté dentro de la ruta. Segundo, sistema de combate. Las peleas también han sufrido un gran cambio en estos años. Ahora ni los árboles, ni los postes o las barricadas otorgan protección de evasión frente a ataques indirectos. Estos elementos visuales ahora solo funcionan como decoración en el campo de batalla, a diferencia de las rocas, los arbustos y otros tipos de barricadas que se han añadido, pero que solamente cubren como que un solo lado del campo. Eso sí, continúan dando un poquito más de evasión en la dirección del disparo o ataque de distancia pues del enemigo. Además, ahora podemos movernos cuantas veces nos lo permita los puntos de acción. Si tienes por ejemplo 4 puntos, puedes ubicarte en el campo de batalla en 4 movimientos. Así que ahora puedes armar mejores estrategias con movimientos extras que gastan puntos de acción. Esto es muy útil porque te permite reubicarte o escapar de combates complicados.
Tercero, puentes y eventos aleatorios. En la mega actualización de los campamentos de hace años también se eliminó la posibilidad de cruzar ríos y mares con cualquier vehículo. Esto obligaba a la gente a rodear la zona o buscar pequeños atajos entre las costas para poder cruzar y llegar a su destino. Hace poco TLT ha añadido dos tipos de puentes. Los predeterminados, que visiblemente se pueden apreciar en varias partes del mapa. Estos lugares por lo general requerirán de una acción para poder habilitarlos. O sea, si te acercas y tocas el puente, se va a activar un evento aleatorio en donde te pueden pedir recursos para repararlo, o vas a librar una pelea con bandidos, o también la posibilidad de ayudar a alguien. Si quieres tenerlo disponible por un buen tiempo, tendrás que cumplir con ese evento, ya que si no se va a quedar ahí hasta que te dignes en completarlo. El segundo puente ya es una decisión más propia y manual que podemos realizar. En nuestra mesa de creación tenemos la posibilidad de crear ferries, que son plataformas que pueden ser utilizadas para generar caminos en el mapa y simular una construcción de puente. Si quieres saber un poquito más sobre esto, aquí también te comparto una guía sobre esa información. Aquí arribita va a estar. Y hablando de eventos aleatorios, ahora todas las ciudades también cuentan con pequeños eventos aleatorios que son sorprendentes. Algo parecido a lo que teníamos antes en las versiones un poco más antiguas. Ahora, mientras estás explorando casas, edificios o cruzas la carretera, hay una posibilidad de que se activen eventos en donde tendrás que luchar, ayudar, resolver o escapar de sucesos complejos y extraños. Cuarto, megabases, o también conocidas como los supercampamentos de bandidos. Esta sí es una historia realmente triste. Anteriormente cada megabase tenía una dificultad que la diferenciaba de cada una. Entre más lejos quedaba, más riesgosa y difícil era. Pero hoy en día eso ya es un recuerdo que guardamos con mucho cariño. En la actualidad todas las megabases tienen el mismo tipo de enemigos, la misma dificultad y las mismas recompensas. Por lo que ir hasta Jirin, a Japón o hasta Berlín es una completa pérdida de tiempo. Así que ojo con eso. Aún seguimos esperando que las restauren, que las mejoren o añadan una dificultad decente a cada una. Pero por el momento pues seguirán en el olvido y siendo la última cosa que un jugador debería pisar. Quinto, el laboratorio científico. Hace aproximadamente 3 años se incursionó en el juego el primer evento del proyecto EMBA, un festival muy bueno e interesante para su momento. Este evento trajo consigo la inclusión de nuevas ciudades permanentes y con temáticas exclusivas, o sea, las famosas ciudades científicas. En estos lugares cuentan con enemigos y botín únicos que te van a ayudar a progresar en esa misión secundaria. Verán, si nunca han tocado este evento, pues en la ciudad de Tyvier se halla un laboratorio científico. A medida que vayas progresando en la historia de esa misión, se irá trasladando. Pasa de Tyvier hasta Tula, creo que después va a Kiev y así hasta ir progresando por varios campamentos y llegar hasta Krasnoyarsk, en donde podrás desbloquear todas las recetas del laboratorio. Aquí puedes comprar los Wallis, que son ayudantes de farmeo muy importantes si lo tuyo es el farmeo industrial. Pero déjame advertirte, porque esa misión secundaria es muy larga, costosa y peligrosa. Así que también te dejaré una guía por aquí arriba de cómo conseguir el componente D y hacer el contenido de las ciudades científicas sin tener que gastar los trajes AIDA en los combates. Sexto, rework de la historia principal, pero solamente al inicio del juego. Durante estos últimos años y meses, TLT ha priorizado en mejorar la imagen y el primer contacto que tienen los usuarios nuevos con el juego. Esto los ha llevado a mejorar la calidad de las ilustraciones que se presentan al inicio del juego. También se han añadido mini eventos con historias y decisiones en el primer tramo de la aventura, y también se ha reducido gradualmente la dificultad del inicio. No
es como antes que había que sufrirla mucho para poder sobrevivir y poder llegar hasta Leningrado o bueno, algún asentamiento de seguro, porque no habían campamentos de supervivientes, sino eran como chocitas, como casitas especiales con un tipo de respawn. Y actualmente no, ahora es mucho más fácil llegar hasta el primer campamento de supervivientes. Y atención, porque estos mini eventos de los que les hablo están activos incluso en este momento para jugadores veteranos. Así que si eres de los que ama las historias y coleccionar objetos, deberías ir hasta allí, ya que hay dos armas exclusivas, un subfusil MP40 y una granada de mano. Séptimo, la ciudad itinerante Velas. Si en su momento no terminaste de crear el Velas, debes saber que la manera en cómo se consigue el vehículo todoterreno ha cambiado desde hace años. Lo primero es que ya no hay que ir hasta Mirny para obtener la misión secundaria y la receta de creación. No, ahora dicha tarea se encuentra disponible en el último campamento de supervivientes, o sea, en Irkutsk. En este campamento vas a encontrar a Vladimir, quien te va a dar una nueva lista con recursos que debes recolectar para poder montar el vehículo. Por un lado, la receta es mucho más fácil de completar a como lo fue en su momento, al igual que la ruta para llegar hasta la central de Chernobyl, en donde están los reactores nucleares. Pero lo realmente complicado es el enfrentamiento en ese lugar. En aquella central se encuentra uno de los jefes más difíciles del juego, los osos de fusión. Si no vas lo debidamente preparado, el combate se te puede volver un calvario fácilmente. Así que para eso es mejor que te veas esta guía de mi propiedad, en donde también te muestro cómo puedes hacerlo fácilmente. Y para finalizar este punto, debo decirles que el Velas ahora cuenta con durabilidad, así que toca repararlo periódicamente. Octavo, la colmena de la abeja reina. UFA ha cambiado completamente. Los días en donde estábamos farmeando glándulas para convertirlas en ácido para intercambiarlas por combustible ahora son solo recuerdos. Aunque la temática de abejas mutantes se conserva, la colmena ahora es otra cosa. Sí, sigue estando la abeja reina ahí, pero ahora hay una serie de filtros para poder llegar hasta ella. Los combates son muy diferentes y si vas solo de chismoso lo puedes llegar a pagar caro. La recompensa de la colmena es la abeja reina, la cual dropea la cabeza y también otros recursos, y también puedes conseguir aquí la cera, unos esqueletos y, si no estoy mal, un poquito de combustible. Así que si en algún momento llegas a necesitar cera, aquí y en los nidos de la abeja madre que están repartidos por las zonas circundantes de Ufa son los únicos lugares en donde podrás encontrarla. Noveno, la mina cerca de Magnitogorsk. Esto también es algo muy viejo, pero puede que algún veterano o jugador nuevo quiera saber. Cerca del campamento de Magnitogorsk se halla un lugar especial, la mina de titanio. Para acceder a ella tendrás que comprar permisos de ingreso en el asentamiento. Una vez en ella te adentrarás en un laberinto en donde tú podrás elegir la ruta. Algunas van a representar desafíos, otras no tanto, pero lo que sí hay en este lugar es un mini jefe especial en donde podrás sacar un poquito más de mineral si logras vencerlo antes de que se acaben las minas de titanio. Este lugar también es bueno para farmear piel de calidad, ya que en ocasiones aparecen topos mutantes. Décimo, ciudades divididas por tipo de botín. Este es otro de los cambios más grandes que ha tenido el juego. Si se han dado cuenta que ahora las ciudades cuentan con un tipo de icono, para ser exacto son 3. El icono de la cruz nos indica que en esa ciudad podemos hallar recursos y provisiones que están relacionados a la salud, y dependiendo del tamaño de la ciudad, asimismo también será de grande la estructura en donde podrás explorar y extraer recursos de esa categoría. El segundo icono es una pistola, eso quiere decir que es una ciudad militar en donde podremos encontrar armas y munición. Y el tercer icono es el engranaje, el más importante de este cambio. En estas ciudades encontraremos fábricas que serán muy importantes para nuestro avance en el juego, ya que en ellas se encuentran el carbón mineral y las piezas básicas, complejas y avanzadas, unos recursos sumamente importantes para poder subir de nivel las instancias y mesas de nuestro campamento personal. Un dato curioso es que si te fuiste por
muchos años y ya eres nivel 100 y nunca pues jugaste y tocaste nada de este sistema de campamento personal, cuando vayas a las fábricas y farmes estos recursos solo encontrarás piezas avanzadas. Si de casualidad necesitas piezas de un tier diferente, puedes degradarlas, o sea que las piezas avanzadas las puedes convertir en piezas complejas y las complejas a básicas. Y listo, de momento hasta aquí algunos de los cambios más drásticos y relevantes. Ya el resto son cosas de eventos que se han añadido, como objetos, armas, vehículos, armaduras, funcionalidades y etcétera, como la munición de miedo y felicidad, pero eso ya es tema de otro video. Y para finalizar, una cosa más, ahora te puedes equipar bolsos y chalecos al mismo tiempo. Esto es algo básico, pero pues es mejor mencionarlo. Se ha añadido una ranura extra para chalecos, así no te complicas tanto pensando si llevar una mochila o un chaleco. Y eso vendría siendo todo de momento, chicos. ¿Qué te pareció el video? ¿Qué opinas tú acerca de todo esto? Házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios, los leeré a todos. Si te gustó el video, regálame un like y compártelo con un amigo. Si eres nuevo y aún no te has suscrito, por favor hazlo, me estarías ayudando muchísimo. Muchas gracias por ver el video y mil gracias a los colaboradores del canal, también a los que comentan y dan like, mi más sincero respeto para ustedes. Sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo video.